Salvó a 2 hermanas de las aguas embravecidas, rescatándolas del borde de la muerte con sus propias manos. Pero lo que no sabía era que salvarlas no solo cambiaría sus vidas, sino también su propio corazón para siempre. Lo que sucedió a continuación unió a 3 almas rotas en algo de lo que todo el pueblo hablaría durante años. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El rugido del río se había vuelto una sinfonía familiar para Jacob Thorne, pero esa mañana de abril sonaba diferente, más feroz, más hambriento. Había estado lloviendo durante 3 días consecutivos, y el deshielo de las montañas añadía su propio torrente al ya hinchado caudal que corría junto a su molino. Las aguas pardas se arremolinaban con una furia que no había visto en años, llevándose ramas, troncos enteros y los restos de algún granero río arriba. Jacob se detuvo en su trabajo, las manos todavía húmedas de aceite de la maquinaria que había estado reparando. A los 38 años, había aprendido a leer los humores del río como otros hombres leían el periódico. Este no era un día para estar cerca del agua, pero su molino dependía de ella, y él dependía de su molino. Era lo único que le quedaba después de que la vida le arrebatara todo lo demás. El viento azotaba a través de las ventanas abiertas del molino, llevando consigo el aroma a tierra mojada y el sonido distante de algo que no debería estar ahí. Jacob frunció el ceño, dejando caer la llave inglesa que tenía en la mano. El metal repiqueteó contra el suelo de madera, pero el sonido se perdió bajo el bramido constante del agua. Entonces lo escuchó claramente. Gritos. No eran los gritos de niños jugando o de hombres trabajando. Eran gritos de terror puro, desesperados, que helaron la sangre en sus venas. Jacob se lanzó hacia la puerta, sus botas resonando contra los tablones mientras corría hacia la orilla. Lo que vio le detuvo el corazón por un instante, que pareció eterno. A 50 metros río abajo, una carreta volcada se balanceaba peligrosamente contra las rocas, medio sumergida en las aguas turbulentas. Y aferradas a los restos de lo que había sido la parte trasera del vehículo, 2 figuras pequeñas luchaban desesperadamente contra la corriente que amenazaba con arrastrarlas hacia las profundidades. ¡Socorro!, gritaba una de ellas, una muchacha de cabello oscuro que no podía tener más de 17 años. Tenía un brazo enrollado alrededor de lo que parecía ser otra niña más pequeña, inconsciente o demasiado débil para mantenerse a flote por sí misma. «Por favor, alguien». Jacob no pensó. No había tiempo para pensar. En 5 años de vivir solo junto al río, había olvidado muchas cosas: el sonido de la risa en su casa, el aroma del pan recién horneado, la sensación de ser necesitado. Pero no había olvidado esto: cómo correr hacia el peligro cuando alguien lo necesitaba. Corrió hacia su cabaña, sus pulmones ardiendo mientras sus piernas lo llevaban más rápido de lo que había corrido en años. Dentro, agarró la cuerda más larga que tenía, 30 metros de cáñamo grueso que había comprado para atar troncos. Sus manos temblaron solo por un segundo mientras se la enrollaba alrededor de la cintura, haciendo un nudo que había aprendido de su padre años atrás. El otro extremo lo ató al poste más grueso de su porche, probando la resistencia con tirones fuertes. Tendría que confiar en que aguantaría. Tendría que confiar en que él aguantaría. ¡Resiste!, gritó hacia el río, aunque dudaba que las niñas pudieran escucharlo por encima del rugido del agua. «Voy por ti». El agua estaba brutalmente fría cuando se sumergió. Le quitó el aliento de inmediato, como un puñetazo helado en el pecho que le hizo jadear involuntariamente. La corriente era aún más fuerte de lo que había anticipado, tirando de él con una fuerza que amenazaba con romper la cuerda o arrancarlo de raíz del poste. Jacob luchó contra el pánico que comenzaba a trepar por su garganta. No había estado en agua tan peligrosa desde el día que había intentado salvar a su esposa y su bebé de la enfermedad, cuando había corrido bajo la lluvia helada para buscar al médico, solo para regresar y encontrar que ya era demasiado tarde. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tenía que ser diferente. Nadó con brazadas desesperadas, usando la corriente tanto como luchando contra ella, dejando que lo llevara río abajo mientras se esforzaba por alcanzar la carreta. El agua le llenaba la boca, salada con tierra y desechos, y tuvo que escupir varias veces para poder respirar. Las niñas estaban más cerca ahora, y pudo ver que la mayor había conseguido subir la menor a un trozo de madera más alto, aunque ella misma se hundía peligrosamente.
Sus labios estaban azules por el frío, y Jacob pudo ver que sus fuerzas se desvanecían rápidamente. «¡Aquí!», gritó, estirando una mano hacia ella. «¡Toma mi mano!». La muchacha lo miró con ojos enormes, llenos de terror pero también de una determinación feroz, que le recordó dolorosamente a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Por un momento, vaciló, como si no pudiera decidir si él era su salvación o otra amenaza. «No te haré daño», gritó Jacob, luchando por mantenerse a flote mientras la corriente tiraba de él. «Pero tienes que confiar en mí ahora». Finalmente, ella estiró su mano libre, y Jacob la agarró con fuerza. Su piel estaba tan fría que casi se desliza de su agarre, pero él apretó más fuerte, usando toda su fuerza para tirar de ella hacia él. «¡La niña!», gritó ella, señalando desesperadamente hacia su hermana. «No puedo dejarla. No la dejaremos». Jacob gritó de vuelta, estirándose para alcanzar a la niña menor. Era más difícil de lo que había pensado. La menor estaba completamente inconsciente, su cuerpo un peso muerto en el agua, pero logró pasar un brazo alrededor de su cintura, sosteniendo a ambas niñas contra él, mientras la cuerda se tensaba peligrosamente. El viaje de regreso a la orilla fue una pesadilla de agua helada y músculos que gritaban de dolor. Jacob tuvo que luchar contra la corriente mientras sostenía a las dos niñas, usando la cuerda como guía, pero sin poder depender completamente de ella. Cada brazada era una batalla, cada respiración una victoria pequeña pero crucial. Cuando finalmente sintió las piedras del fondo bajo sus pies, casi lloró de alivio. Pero no había tiempo para celebrar. La niña menor no estaba respirando correctamente, y la mayor temblaba violentamente por el frío y el shock. Jacob las cargó a ambas, una en cada brazo, subiendo por la orilla empinada hacia su cabaña. Sus piernas temblaron bajo el peso combinado, pero se las arregló para llegar hasta su puerta. Una vez dentro, las depositó suavemente en el suelo cerca de la chimenea, donde un fuego pequeño pero constante había estado ardiendo toda la mañana. «¡Clara!», gritó la mayor, cayendo de rodillas junto a su hermana. «¡Clara, despierta!». La niña llamada Clara era pequeña y delgada, con cabello rubio que ahora se pegaba a su cabeza en mechones húmedos. Su piel tenía un tinte azulado que hizo que el estómago de Jacob se encogiera de miedo. Pero cuando puso su oído cerca de su boca, pudo escuchar una respiración débil pero constante. «Está viva», le dijo a la hermana mayor, y vio el alivio inundar su rostro. «Pero necesitamos calentarlas a ambas, rápido». Jacob se movió con una eficiencia que lo sorprendió. Había olvidado cómo era cuidar de alguien más que de sí mismo, pero los instintos parecían regresar como si nunca se hubieran ido. Avivó el fuego hasta que las llamas saltaron altas y calientes. Luego fue a buscar todas las mantas que tenía en la casa. «Necesitas quitarte esa ropa mojada», le dijo a la mayor, ofreciéndole una manta gruesa de lana. «Vas a enfermarte», pero ella se alejó de él como si fuera un animal salvaje, sus ojos llenándose de desconfianza y miedo. «No me toques», siseó, poniendo su cuerpo entre Jacob y Clara. «Mantente alejado de nosotras». Jacob levantó las manos, retrocediendo lentamente. Había visto esa mirada antes, en los ojos de animales heridos que había encontrado en el bosque. Era la mirada de alguien que había aprendido que el mundo era un lugar peligroso y que la supervivencia dependía de no confiar en nadie. «Está bien», dijo suavemente, manteniendo su voz calmada y no amenazante. «No voy a acercarme, pero ella necesita calor, y tú también. Puedes hacerlo tú misma». Dejó las mantas en el suelo entre ellos y se retiró al otro lado de la habitación, donde comenzó a preparar té caliente en la pequeña estufa. Sus propias ropas estaban empapadas y comenzaba a sentir el frío en sus huesos, pero las niñas eran la prioridad. Mientras trabajaba, pudo escuchar a la mayor susurrando urgentemente a su hermana, su voz rota por la preocupación y el miedo. Las palabras llegaban a él en fragmentos. «Vamos a estar bien, solo nosotras dos. No confíes en él». Jacob sintió una punzada familiar de dolor en el pecho. Era el mismo dolor que había sentido cuando los vecinos dejaron de visitarlo después del funeral, cuando se dieron cuenta de que su dolor era demasiado profundo, demasiado inconveniente para la comodidad de ellos. Era el dolor de ser visto como una amenaza cuando todo lo que quería era ayudar. Pero continuó preparando el té, añadiendo miel del frasco que guardaba para ocasiones especiales.
Cuando estuvo listo, lo sirvió en 2 tazas de peltre y las colocó en el suelo cerca de las mantas. «Esto las ayudará a entrar en calor desde adentro», dijo, sin acercarse más. «Y hay pan en la mesa si tienen hambre». La mayor lo miró con ojos entrecerrados, como si buscara algún truco o trampa en su ofrecimiento. Pero después de un momento, se acercó cautamente a las tazas, olisqueó el contenido y luego levantó una hacia los labios de su hermana. «Vamos, Clara», murmuró. «Bebe un poco de esto». Clara tosió débilmente cuando el líquido caliente tocó sus labios, pero logró tragar algunos sorbos. Su respiración se hizo un poco más fuerte, y algo del color comenzó a regresar a sus mejillas. Jacob se permitió un pequeño suspiro de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las niñas estaban vivas, pero estaban claramente solas y asustadas. Y por las ropas desgarradas y sucias que llevaban, y por la desesperación en los ojos de la mayor, sospechaba que su historia era más complicada de lo que una simple caída al río podría explicar. Afuera, el río continuaba rugiendo, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en su orilla. Pero dentro de la pequeña cabaña de Jacob, 3 vidas habían convergido en un momento que cambiaría todo para siempre. Jacob no lo sabía todavía, pero el hombre que había sido, el viudo solitario que había vivido con su dolor como única compañía, había comenzado a desvanecerse en el momento en que había escuchado esos gritos por ayuda. En su lugar, algo nuevo estaba comenzando a crecer, algo que había estado enterrado bajo 5 años de culpa y aislamiento. Mientras observaba a las 2 hermanas acurrucadas juntas cerca del fuego, sus ropas todavía humeando mientras se secaban, Jacob sintió algo que no había sentido en años: la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría haber una segunda oportunidad para el amor, para la familia, para la redención. El río siguió fluyendo, indiferente a sus problemas, pero Jacob sabía que la paz de su superficie era una ilusión, como la calma que había construido aquí en su aislamiento podía ser destrozada en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera, o si esa elección sería hecha por él. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La reflexión de Jacob sobre segundas oportunidades se desvaneció cuando Clara tosió violentamente, su pequeño cuerpo convulsionándose con el esfuerzo. Lidia se tensó inmediatamente, sus brazos rodeando protectoramente a su hermana menor, mientras sus ojos buscaron algo en la habitación, cualquier cosa que pudiera usar como arma si fuera necesario. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de un cuchillo de cocina que Jacob había dejado sobre la mesa junto al pan. El acero captó la luz del fuego mientras lo sostenía contra su pecho. Su mensaje claro: «Mantente alejado». «No te acerques», susurró, su voz áspera por el agua que había tragado y el miedo que la consumía. «Puedo cuidar de Clara yo sola». Jacob se quedó inmóvil donde estaba, entendiendo instintivamente que cualquier movimiento súbito podría desatar la violencia desesperada de una hermana mayor aterrorizada. Había visto esa misma expresión en los ojos de su esposa Margaret durante las noches más oscuras de su enfermedad, esa determinación feroz de proteger lo que más amaba, incluso cuando las fuerzas se desvanecían. «Lo sé», dijo suavemente, manteniendo sus manos visibles y su postura relajada. «Has estado cuidándola por mucho tiempo, ¿verdad?». Lidia no respondió, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente ante el reconocimiento. Clara murmuró algo incoherente, su cabeza moviéndose inquieta contra el hombro de su hermana. «Tiene fiebre», observó Jacob, notando el rubor que había reemplazado la palidez azulada en las mejillas de la niña. «El agua del río a veces lleva enfermedades. Necesita medicina. ¿Y se supone que debo confiar en ti para eso también?». La voz de Lidia tenía un filo cortante, pero Jacob pudo escuchar la desesperación debajo de la hostilidad. Era la voz de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. Jacob se dirigió lentamente hacia un armario pequeño en la esquina de la habitación, manteniendo sus movimientos deliberadamente lentos y predecibles. «Mi esposa, antes de que muriera, ella sabía de hierbas, medicinas caseras. Dejó algunas cosas». Sus dedos encontraron la pequeña bolsa de cuero que no había tocado en 5 años.
llena de hierbas secas que Margaret había recolectado y preparado durante los últimos meses de su vida. El aroma a lavanda y sauce blanco se elevó cuando la abrió, trayendo consigo recuerdos tan vívidos que tuvo que cerrar los ojos por un momento. ¿Tu esposa? La pregunta de Lydia era cautelosa, pero había perdido algo de su filo anterior. Margaret, dijo Jacob, su voz apenas un susurro. Murió hace 5 años. Ella y nuestra hija, de la fiebre del invierno. Se detuvo, sorprendido por lo fácil que había sido decir las palabras después de tanto tiempo guardándolas en silencio. No pude salvarlas. Preparó una infusión de sauce blanco en una taza pequeña, el vapor subiendo en espirales mientras las hojas liberaban sus propiedades curativas. Había visto a Margaret hacer esto docenas de veces, sus manos gentiles y seguras mientras medía y mezclaba. Sus propias manos temblaron ligeramente mientras vertía el agua caliente. «Esto ayudará con la fiebre», dijo, colocando la taza en el suelo entre ellos. Solo unas gotas en su boca cada pocas horas. Lydia estudió su rostro por un largo momento, como si buscara mentiras o engaños. Lo que vio allí debe haberla convencido de algo, porque bajó lentamente el cuchillo, aunque lo mantuvo cerca. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó finalmente. «¿Qué quieres de nosotras?». Era una pregunta que Jacob no estaba seguro de poder responder completamente, ni siquiera para sí mismo. «Porque escuché gritos y no pude hacer otra cosa», dijo después de un momento. «Porque…» se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque hace 5 años nadie pudo escuchar los míos». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración laboriosa de Clara. Afuera, la tormenta había comenzado a calmarse, pero el río aún rugía con fuerza primaveral. Clara se movió inquieta, sus ojos parpadeando mientras luchaba por despertar completamente. Cuando finalmente los abrió, eran de un azul claro y sorprendentemente sereno para una niña que había estado tan cerca de la muerte. «¿Lydia?». Su voz era apenas un susurro, ronca y débil. «Estoy aquí, cariño». Lydia respondió inmediatamente, su voz transformándose completamente. Toda la dureza se desvaneció, reemplazada por una ternura infinita. «Estás a salvo». Los ojos de Clara se movieron lentamente por la habitación hasta encontrar a Jacob. Para su sorpresa, no había miedo en su mirada, solo curiosidad y algo que parecía reconocimiento. «Tú nos salvaste», dijo simplemente. «Del río». Jacob asintió, sin confiar en su voz para mantenerse estable. «¿Dónde están mamá y papá?». La pregunta inocente golpeó la habitación como un trueno silencioso. Lydia se tensó visiblemente, sus brazos apretándose alrededor de su hermana. «Clara, no», comenzó Lydia, pero la niña continuó con la lógica simple de los niños. «El agua se los llevó, ¿verdad? Como se llevó nuestra carreta y nuestras cosas». No era realmente una pregunta. A los 14 años, Clara había visto suficiente del mundo para entender lo que significaba el silencio pesado que siguió a sus palabras. Jacob sintió como si alguien hubiera cerrado un puño alrededor de su corazón. Reconocía esa aceptación devastadora, esa manera en que los jóvenes a veces procesaban pérdidas que deberían estar más allá de su comprensión. «Lo siento», dijo, y las palabras se sintieron inadecuadas e inmensas al mismo tiempo. «No fue tu culpa», Clara respondió con una sabiduría que no debería haber tenido. «Mamá siempre decía que el río toma lo que quiere». Lydia había comenzado a llorar en silencio, lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras mantenía a Clara cerca. Era la primera vez que había mostrado tal vulnerabilidad desde que Jacob las había sacado del agua, y él sintió una punzada de algo, respeto, tal vez, por la fuerza que había requerido mantener esa compostura. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento cargado de dolor. Jacob se tensó. Pocas personas venían a su cabaña, y menos aún durante las tormentas. «¿Jacob?». La voz era femenina, familiar. «Soy Ruth Carter. Vi humo extra saliendo de tu chimenea y quería asegurarme de que estuvieras bien». Lydia inmediatamente agarró el cuchillo de nuevo, pero Jacob levantó una mano tranquilizadora. «Ruth es segura», dijo. «Es partera en el pueblo. Ayuda a la gente». Se dirigió hacia la puerta, consciente de que Lydia lo observaba como un halcón. Ruth Carter estaba parada en su porche,
empapada por la lluvia pero con una expresión determinada en su rostro redondo y bondadoso. Llevaba una bolsa de cuero que Jacob sabía que estaba llena de suministros médicos y hierbas. «Jacob Thorne, ¿qué has estado haciendo?», comenzó, pero se detuvo abruptamente cuando vio a las dos niñas junto al fuego. Sus ojos se agrandaron, tomando en la escena, la ropa húmeda colgando cerca del fuego, las mantas empapadas, las caras pálidas y exhaustas de las hermanas. «Dulce Jesús», murmuró. «¿De dónde salieron estas niñas?». «Del río», Jacob dijo simplemente. Su carreta volcó durante la tormenta. Ruth inmediatamente se movió hacia las niñas, pero se detuvo cuando Lidia levantó el cuchillo de nuevo. La mujer mayor evaluó la situación con la experiencia de alguien que había visto todo tipo de trauma y miedo. «Está bien, cariño», dijo Ruth suavemente, dirigiéndose a Lidia. «Soy Ruth Carter. He estado trayendo bebés al mundo y curando enfermos en este valle por más de 20 años. Solo quiero ayudar». Sacó lentamente algunos suministros de su bolsa, vendajes limpios, una botella pequeña de tintura y tela suave que olía a lavanda. «¿Están heridas? ¿Necesitan atención médica?». Clara tosió de nuevo, y Ruth inmediatamente se enfocó en el sonido. «Esa tos no me gusta. El agua del río puede ser traicionera. Lleva todo tipo de cosas desagradables río abajo». «Ya le di sauce blanco», Jacob dijo, «como Margaret solía hacer». Ruth asintió aprobadoramente. Margaret sabía lo que hacía, pero esta pequeña necesita más que hierbas caseras. Se dirigió a Lidia directamente. «Puedo ayudar, pero necesito que confíes en mí. Al menos lo suficiente para dejarme examinar a tu hermana». Lidia miró entre Ruth y Jacob, su cuchillo aún listo pero no tan amenazante como antes. Finalmente, Clara tomó la decisión por ella. «Está bien, Lidia», susurró la niña menor. «Se siente segura». Era una evaluación simple pero profunda, el tipo de juicio instintivo que los niños a menudo hacían mejor que los adultos. Lidia lentamente bajó el cuchillo, aunque lo mantuvo cerca. Ruth se acercó con movimientos cuidadosos y profesionales, hablando suavemente mientras examinaba a Clara. «Has estado cuidando muy bien de ella», le dijo a Lidia. «Pero debe haber sido muy difícil, ¿verdad? Cuidar de alguien más cuando tú misma necesitas cuidado». Eran las palabras correctas, dichas con exactamente el tono correcto de comprensión en lugar de lástima. Lidia asintió lentamente, y por primera vez desde el rescate, algo de la tensión extrema dejó sus hombros. Mientras Ruth trabajaba, Jacob se retiró a la cocina para preparar más té y encontrar algo de comida real para las niñas. Pero sus oídos se mantuvieron alerta a la conversación, aprendiendo más sobre sus huéspedes inesperadas con cada palabra intercambiada. La luz del día se desvanecía afuera, y Jacob se dio cuenta de que las niñas necesitarían un lugar para dormir. Su cabaña era pequeña, solo 2 habitaciones, pero podría arreglar algo. Tendría que hacerlo, porque a pesar de la desconfianza de Lidia, a pesar de la fragilidad de Clara, a pesar de su propia incertidumbre sobre lo que significaba todo esto, una cosa era clara. Estas niñas no tenían a dónde ir, y por primera vez en 5 años, Jacob Thorne no estaba solo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? La pregunta de qué hacer encontró su respuesta 3 días después, cuando Jacob despertó al sonido de movimiento furtivo en la habitación principal. La luz gris del amanecer apenas se filtraba a través de las ventanas, pero pudo ver la silueta de Lidia moviéndose silenciosamente alrededor de la cabaña, empacando los pocos artículos que Ruth había traído para las niñas. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos, perfeccionados por lo que Jacob sospechaba habían sido muchas partidas apresuradas en el pasado. Pero había algo desesperado en la forma en que doblaba la ropa extra y guardaba los pequeños frascos de medicina, como si cada segundo que permaneciera fuera una traición a algún código interno de supervivencia. Clara estaba sentada en el suelo cerca del fuego moribundo, observando a su hermana con una expresión que Jacob no podía descifrar completamente. No era exactamente tristeza, ni exactamente resistencia. Era algo más complejo, la mirada de alguien que había aprendido a aceptar decisiones que no podía controlar, pero que no necesariamente las entendía. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara suavemente, su voz todavía ronca por la enfermedad que estaba combatiendo lentamente. «Lejos de aquí», Lidia respondió sin levantar la vista de su tarea. «Antes de que él decida que somos demasiado problema». Jacob sintió las palabras como un golpe físico.
Se había quedado en la puerta de su dormitorio, sin querer interrumpir pero incapaz de retirarse. En los 3 días que habían estado en su cabaña, había comenzado a acostumbrarse a los sonidos de vida que llenaban el espacio, las voces suaves de las hermanas hablando juntas, el crujir de alguien más moviéndose por su casa, incluso los pequeños argumentos sobre quién conseguía la manta más caliente. «Pero me gusta aquí», Clara dijo, y había una nota de pérdida real en su voz. «Y él nos salvó, Lidia. ¿Por qué querría que nos fuéramos?» «Porque eso es lo que hacen los hombres», Lidia respondió, y había años de experiencia amarga en esas palabras. «Ayudan cuando es fácil, cuando les hace sentir bien consigo mismos, pero cuando se vuelve difícil, cuando nos convertimos en una carga real». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Jacob dio un paso hacia adelante, y las tablas del suelo crujieron bajo su peso. Ambas niñas se voltearon hacia él, Lidia con la expresión defensiva que había llegado a conocer tan bien, Clara con algo que parecía esperanza y alivio mezclados. «¿Y cuál es tu plan?», preguntó, manteniendo su voz calmada a pesar del tumulto en su pecho. «¿A dónde van a ir?». «Eso no es tu preocupación», Lidia respondió, pero Jacob notó que había pausado en su empaque. «Se vuelve mi preocupación cuando Clara todavía está tosiendo de haber estado en ese río», Jacob dijo. «Se vuelve mi preocupación cuando no tienes dinero, ni suministros, ni idea de dónde encontrar trabajo o refugio. Hemos sobrevivido antes». La voz de Lidia se elevó, y por primera vez sonó como la adolescente que era en lugar de la adulta prematuramente endurecida que había estado pretendiendo ser. «No necesitamos tu pena o tu caridad». «¿Es eso lo que piensas que es esto?», Jacob preguntó. «¿Pena?». Se movió hacia la cocina, comenzando los movimientos familiares de preparar café y desayuno. Era más fácil hablar mientras sus manos estaban ocupadas, más fácil mantener su voz estable cuando no tenía que encontrar los ojos de Lidia directamente. «Te voy a contar algo sobre la pena», dijo, midiendo los granos de café con cuidado deliberado. «La pena es lo que los vecinos me dieron después del funeral de Margaret. Comidas que dejaban en mi puerta porque se sentían mal por mí, pero nunca se quedaban a comer conmigo. Invitaciones a la iglesia que sabían que no aceptaría, pero que los hacían sentir mejor por preguntar». El café comenzó a burbujear, llenando la cabaña con su aroma rico. Jacob continuó, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que habían hecho en años. «La pena es lo que me daba Ruth cuando pasaba por aquí para verificar que no hubiera muerto de tristeza durante el invierno. Útil, necesaria tal vez, pero no esto». Se volvió para enfrentarlas. «Esto es diferente». «¿Diferente cómo?», Clara preguntó cuando Lidia no respondió. Jacob luchó por encontrar las palabras correctas. «Hace 3 noches, por primera vez en 5 años, no me quedé despierto hasta tarde preguntándome por qué seguía aquí. Por primera vez en 5 años, cuando me desperté por la mañana, había una razón para levantarme que no fuera solo la costumbre». Sirvió café en 3 tazas, añadiendo extra azúcar y leche a la de Clara. Cuando se las ofreció, Lidia vaciló por un largo momento, antes de tomar la suya. «Las personas en el pueblo ya están hablando», dijo finalmente. Ruth mencionó que el reverendo Hayes ha estado haciendo preguntas sobre por qué 2 niñas están viviendo con un hombre soltero. Jacob había estado esperando esto. En una comunidad pequeña como la suya, los chismes viajaban más rápido que las noticias, y Milton Hayes había hecho de la moralidad pública su cruzada personal. «Que hablen», dijo. «La gente siempre va a encontrar algo de qué hablar». «No entiendes». Lidia estalló, su compostura finalmente fracturándose. «Nos van a quitar, van a decidir que no es apropiado y nos van a enviar con nuestros tíos en Colorado, quienes ni siquiera vinieron al funeral de nuestros padres porque éramos demasiada carga para ellos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. «O peor, nos van a separar. Pondrán a Clara con una familia adecuada y me enviarán a trabajar en algún lugar donde pueda aprender mi lugar». Jacob sintió una furia fría asentándose en su estómago. Había conocido a los Harper, los padres de las niñas, solo de vista en el pueblo, pero había escuchado suficientes historias sobre familias divididas por circunstancias y juicio social para saber que los miedos de Lidia no eran infundados. «Entonces no dejaremos que eso pase», dijo simplemente. «¿Cómo?», Lidia preguntó, y por primera vez su voz se quebró completamente.
¿Cómo lo detenemos? Eres solo un hombre soltero con un molino pequeño. No tienes esposa, no tienes familia respetable. ¿Por qué alguien nos dejaría quedarnos contigo? Era una pregunta válida y dolorosa. Jacob se quedó en silencio por un momento, bebiendo su café y pensando. Afuera, pudo escuchar el sonido de cascos acercándose. Probablemente Silas Boone viniendo para su visita semanal. Tal vez, dijo finalmente, es hora de que deje de vivir como si ya estuviera muerto. El golpe en la puerta llegó antes de que pudiera elaborar. Jacob abrió para encontrar a Silas parado en su porche, su expresión inusualmente seria para un hombre que típicamente manejaba la vida con humor robusto. «Jacob». Silas saludó con un gesto de la cabeza, luego miró más allá de él hacia las niñas. «Escuché que has tenido huéspedes». «Entra», Jacob dijo, haciéndose a un lado. «Hay café». Silas entró, quitándose el sombrero y evaluando la situación con ojos experimentados. Era un hombre que había visto suficiente del mundo para reconocer problemas cuando los veía, y claramente veía problemas aquí. «Necesito hablarte», dijo, «sobre lo que está pasando en el pueblo». Jacob asintió, sirviendo otra taza de café. «Lydia estaba justamente contándome sobre el reverendo Hayes». «No es solo Hayes», Silas dijo sombríamente. «Ha conseguido que algunas de las otras familias se preocupen. Están hablando de formar un comité, de venir aquí para evaluar la situación». «¿Cuándo?», Jacob preguntó. «Pronto. Tal vez hoy, tal vez mañana». Silas miró a las niñas, su expresión suavizándose. «Son buenas niñas, Jacob. Cualquiera con ojos puede ver eso. Pero algunas personas no ven con sus ojos, ven con sus miedos». Clara se había acercado más a Lydia durante la conversación, y ahora se aferraba al brazo de su hermana con las dos manos. Lydia había vuelto a su empaque, sus movimientos ahora frenéticos. «Tenemos que irnos», murmuró. «Ahora mismo, antes de que vengan». Pero Clara no se movió. En cambio, miró directamente a Jacob con esos ojos azules serios que lo habían desarñado desde el primer día. «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó simplemente. La pregunta colgó en el aire como una cuerda suspendida sobre un precipicio. Jacob se dio cuenta de que todo dependía de su respuesta. No solo el futuro inmediato de las niñas, sino su propia oportunidad de reclamar algo parecido a una vida completa. «No», dijo, y las palabras salieron más fuertes y más ciertas de lo que se había sentido en años. «No quiero que se vayan, quiero que se queden. Quiero…». Se detuvo, sorprendido por la claridad de su propia comprensión. «Quiero que esta sea su casa». Lydia se quedó inmóvil, una camisa a medio doblar en sus manos. «No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que costará». «Sí, lo sé», Jacob respondió. «Va a costar todo lo que he estado guardando en lugar de vivir. Va a costar la comodidad de estar solo con mi dolor. Va a costar enfrentar al pueblo y luchar por ustedes». Hizo una pausa. «Y vale cada centavo de ese precio». Silas sonrió lentamente. «Ahí está el Jacob Thorne que solía conocer», dijo. «El hombre que nunca retrocedía ante una pelea que valía la pena». Clara soltó el brazo de Lydia y se acercó a Jacob. Sin dudarlo, levantó sus brazos hacia él, pidiendo silenciosamente ser cargada. Cuando él la levantó, ella envolvió sus brazos delgados alrededor de su cuello. «¿Puedo llamarte Papa Jacob?», susurró en su oído. Jacob sintió como si algo en su pecho, algo que había estado congelado y atrancado durante 5 años, finalmente se liberara. «Me encantaría», susurró de vuelta. Cuando levantó la vista, Lydia los estaba observando con una expresión que no podía leer completamente. Había dolor allí, y miedo, pero también algo más, algo que podría haber sido esperanza. «Si nos quedamos», dijo finalmente, «y si realmente van a luchar por nosotras, necesito saber que no nos vas a abandonar cuando se ponga difícil». «Te doy mi palabra», Jacob dijo solemnemente. «No las voy a abandonar». Lydia estudió su rostro por un largo momento. Luego lentamente comenzó a desempacar la bolsa que había estado llenando. Afuera, las nubes se estaban acumulando de nuevo, prometiendo otra tormenta. Pero dentro de la pequeña cabaña de Jacob, algo diferente estaba tomando forma. Algo frágil pero poderoso. Algo que valdría la pena defender. La batalla por existir como familia comenzó de manera silenciosa, no con confrontaciones dramáticas, sino con los pequeños ritmos de la vida cotidiana.
Durante las semanas que siguieron a la decisión de Lydia de quedarse, la cabaña de Jacob se transformó de un refugio solitario en algo que nunca había esperado volver a tener: un hogar. Las mañanas desarrollaron su propia cadencia. Jacob despertaba al sonido de Clara moviéndose suavemente por la cocina, intentando preparar café sin despertarlo, un gesto de consideración que lo conmovía profundamente cada vez. Lydia tardaba más en levantarse, pero cuando lo hacía, asumía las tareas domésticas con una eficiencia que hablaba de años de responsabilidad prematura. «No tienes que hacer todo eso», le dijo Jacob una mañana, encontrándola ya barriendo el suelo y alimentando las gallinas que había comenzado a criar detrás de la cabaña. «Tengo que hacer algo», Lydia respondió sin levantar la vista. «No puedo solo existir aquí sin contribuir». Jacob entendía esa necesidad. Era la necesidad de sentirse necesaria, de tener valor más allá de ser simplemente un objeto de cuidado. Era la misma necesidad que él había sentido cuando Margaret había insistido en seguir cocinando para él, incluso durante los peores días de su enfermedad. «Entonces ven conmigo al molino hoy», sugirió. «Puedes aprender cómo funciona. Clara también, si quiere». Clara, que había estado escuchando desde la mesa donde intentaba leer un libro viejo que Jacob había encontrado para ella, levantó la cabeza con interés brillante. «¿Podemos realmente?». Fue así como comenzó la educación de las hermanas Harper en los misterios del molino de grano de Jacob Thorne. Clara resultó tener un talento natural para el trabajo delicado. Sus dedos pequeños y ágiles eran perfectos para reparar las redes de pescar que Jacob arreglaba para los pescadores locales como trabajo extra. Lydia, por otro lado, demostró una comprensión instintiva de la mecánica, haciendo preguntas penetrantes sobre cómo funcionaba la rueda de agua y por qué ciertos ajustes afectaban la calidad de la molienda. «Eres inteligente», Jacob le dijo un día, observándola resolver un problema con los engranajes que lo había estado molestando durante semanas. «Más inteligente de lo que la mayoría de la gente espera que sea una niña». Lydia se sonrojó, pero no negó el cumplido. Mamá solía decir que tenía una mente como una trampa de acero. Papá decía que era problemático en una mujer. «Tu padre estaba equivocado», Jacob dijo simplemente. «Una mente afilada es un regalo sin importar quién la tenga». Estos momentos de conexión se construían lentamente, como sedimento depositado por un río a lo largo del tiempo. Jacob comenzó a enseñarle a Clara no solo el trabajo del molino, sino también las lecciones más suaves que había aprendido viviendo junto al agua: cómo leer el humor del río por el sonido de su corriente, cómo predecir el clima por el comportamiento de los pájaros, cómo encontrar las mejores bayas silvestres en los matorrales río abajo. Clara absorbía todo con la sed de alguien que había estado privada de la atención constante de un adulto cariñoso. «Papa Jacob», comenzó a llamarlo más frecuentemente, y cada vez que lo hacía, Jacob sentía esa misma liberación en su pecho, como si algo largo tiempo congelado siguiera descongelándose lentamente. Pero el mundo exterior no los había olvidado. Ruth Carter siguió visitando, trayendo suministros médicos y noticias del pueblo. Fue ella quien les contó sobre las reuniones que el reverendo Hayes había estado celebrando, reuniendo lo que él llamaba ciudadanos preocupados para discutir la situación irregular en la cabaña junto al río. «Está construyendo apoyo», Ruth advirtió durante una de sus visitas, observando a Clara practicar su lectura mientras Lydia reparaba una red rasgada. «Dice que es inmoral que dos niñas jóvenes vivan sin supervisión femenina adecuada». «¿Y qué dice la gente?», Jacob preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Están divididos», Ruth admitió. «Los que te conocen bien, los que recuerdan cómo eras antes de Margaret, ellos ven lo que está pasando realmente aquí. Ven a dos niñas que están floreciendo. Ven a un hombre que ha vuelto a la vida». Hizo una pausa, observando cómo Clara levantó la vista de su libro para sonreírle a Jacob cuando él pasó junto a ella. «Pero otros», continuó Ruth, su voz más grave, «otros solo ven lo que Hayes quiere que vean. Un hombre soltero viviendo con dos niñas jóvenes. No importa lo inocente que sea la realidad, sus mentes ya han decidido qué historia prefieren contar». Fue Lydia quien habló, su voz tranquila pero con un filo de acero que Jacob había aprendido a reconocer. «¿Qué van a hacer?». «Hayes quiere formar un comité oficial de la iglesia para investigar», Ruth dijo.
Quiere el poder de hacer recomendaciones al juez del condado sobre el bienestar de ustedes. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Clara había dejado de fingir leer y estaba observando a los adultos con ojos grandes y preocupados. Lydia había puesto la red a un lado, sus manos cerradas en puños apretados. «Hay algo más», Ruth continuó, y su tono hizo que Jacob se preparara para noticias aún peores. «He escuchado rumores de que los parientes de Colorado han sido contactados. Los tíos de las niñas. Hayes les escribió, diciéndoles sobre la situación preocupante aquí». Lydia se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara. «No», dijo, su voz creciendo en volumen. «No voy a dejar que nos envíen con ellos. No voy a dejar que separen a Clara de mí». «Lydia», Jacob comenzó, pero ella se volvió hacia él con ojos ardientes. «Tú no entiendes», gritó. «No conociste a esos hombres. El tío William nos dijo en el funeral de nuestros padres que éramos cargas y que esperaba que encontráramos situaciones adecuadas pronto. Su esposa ni siquiera nos habló». Clara se había levantado también, acercándose a su hermana con movimientos cautelosos. «Lydia, está bien. Papá Jacob no va a dejar que eso pase». «¿Cómo puede detenerlo?», Lydia preguntó, volviéndose hacia Jacob con desesperación. «¿Cómo puede un hombre luchar contra toda una iglesia, contra los parientes de sangre, contra la ley?» Era una pregunta justa, y Jacob no tenía una respuesta fácil. Pero mientras observaba a Clara tomar la mano de su hermana, mientras veía el miedo en los ojos de Lydia, miedo no por ella misma sino por su hermana, sintió algo encenderse en él que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Porque no estoy luchando solo», dijo finalmente, «y porque esta vez tengo algo por lo que vale la pena luchar». Se volvió hacia Ruth. «¿Cuándo planea Hayes hacer su movimiento?» «Pronto», Ruth dijo. «Muy pronto. Ha estado esperando una respuesta de Colorado». Jacob asintió lentamente. «Entonces, será mejor que nos preparemos». Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de normalidad doméstica y preparación para la batalla. Jacob continuó enseñando a las niñas sobre el molino, pero también comenzó a documentar todo, llevando registros cuidadosos de sus comidas, su educación, su salud. Si iba a haber una investigación oficial, estaría preparado con evidencia de que estaba proporcionando un hogar adecuado. Lydia, por su parte, se sumergió en las tareas domésticas con intensidad renovada, como si pudiera probar su valor a través de la pura fuerza de trabajo. Lavaba ropa hasta que sus manos estaban agrietadas, mantenía la cabaña tan limpia que brillaba, y comenzó un jardín detrás de la casa con una determinación que bordeaba la ferocidad. «No tienes que probar nada», Jacob le dijo una tarde, encontrándola trabajando en el jardín incluso después de que el sol se había puesto. «Sí, sí tengo», Lydia respondió, sin levantar la vista de las semillas que estaba plantando. «Tengo que probar que pertenecemos aquí, que somos útiles, que no somos solo cargas». Jacob se arrodilló a su lado en la tierra, tomando algunas de las semillas de sus manos. «¿Sabes qué me dijo Clara ayer?». Lydia finalmente levantó la vista, tierra manchando sus mejillas. «Me dijo que por primera vez en su vida no tiene miedo de irse a dormir por la noche. Dijo que sabe que cuando se despierte por la mañana, todavía estaremos aquí». Jacob plantó una semilla cuidadosamente, pateando la tierra alrededor de ella. «Eso no se puede falsificar, Lydia. Eso no es algo que tengas que probar. Eso es amor». Lydia se quedó callada por un largo momento, sus manos quietas en la tierra. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Tengo miedo de que no sea suficiente». «Entonces haremos que sea suficiente», Jacob dijo simplemente. «Los tres juntos». Fue esa noche cuando Clara apareció en la puerta de su dormitorio, llorando por una pesadilla. Sin pensar, Jacob la levantó y la llevó de vuelta a la cama que compartía con Lydia, arropándola y susurrando palabras tranquilizadoras hasta que se durmió de nuevo. Cuando se levantó para irse, Lydia lo detuvo con una mano suave en su brazo. «Jacob», dijo suavemente, «gracias por todo». Era la primera vez que había usado su nombre sin un filo de desconfianza o formalidad. Era la primera vez que había sonado como una hija hablando con su padre. «De nada, mija», Jacob respondió, la palabra española saliendo naturalmente, un eco de algo que Margaret solía decir. Mientras regresaba a su habitación,
Jacob se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaban simplemente sobreviviendo juntos, esperando que la tormenta pasara. Estaban construyendo algo, frágil todavía, pero real. Estaban construyendo una familia. La respuesta sobre si el mundo los dejaría conservar su familia llegó en forma de una carta oficial entregada por el sheriff del condado en una mañana de agosto, cuando las semillas que Lydia había plantado estaban comenzando a brotar en hileras verdes y prometedoras. Jacob leyó la carta 2 veces antes de que su significado completo se registrara. El Comité de Bienestar Moral de la Iglesia Metodista, presidido por el reverendo Milton Hayes, había programado una audiencia pública para evaluar las condiciones de vida y el bienestar moral de Lydia y Clara Harper. La audiencia se llevaría a cabo en 3 días en el salón de la iglesia, y la asistencia de todas las partes era requerida por el bien de la comunidad y la protección de menores vulnerables. «¿Qué dice?», preguntó Lydia, notando la palidez que había aparecido en el rostro de Jacob. Jacob le entregó la carta sin una palabra. Mientras ella leía, pudo ver su expresión cambiar de curiosidad a horror y luego a algo más peligroso, una determinación fría que reconocía de su propia alma durante los días más oscuros después de la muerte de Margaret. «Condiciones de vida moralmente cuestionables», leyó en voz alta, su voz temblando de furia. «Supervisión inadecuada de menores femeninos. ¿Cómo se atreven?». Clara, que había estado ayudando a Jacob a reparar una red en la mesa, dejó caer su trabajo. «¿Qué significa eso? ¿Van a separarnos?». «No», Jacob dijo firmemente, tomando la carta de las manos de Lydia. «No van a separarnos, pero vamos a tener que luchar por eso». «¿Cómo luchamos contra esto?», Lydia preguntó. «¿Cómo luchamos contra toda una iglesia que ya ha decidido que somos escándalo?». Jacob se quedó callado por un momento pensando. En los meses desde que las niñas habían llegado a su vida, había aprendido algo sobre sí mismo que había olvidado durante años de duelo, que era más fuerte cuando tenía algo que proteger que cuando solo estaba protegiendo su propio dolor. «Vamos a decir la verdad», dijo finalmente. «Vamos a pararnos frente a toda esa gente y vamos a decir la verdad sobre lo que realmente está pasando aquí». «¿Y si la verdad no es suficiente?», Lydia preguntó, su voz pequeña de una manera que no había sido desde los primeros días después del rescate. «Entonces haremos que sea suficiente», Jacob respondió, repitiendo las palabras que había dicho en el jardín. Los 3 juntos. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Jacob. Ruth Carter vino a verlos cada día, trayendo noticias de los preparativos para la audiencia y los humores cambiantes del pueblo. «Hayes ha estado ocupado», reportó el segundo día. «Ha traído a los tíos de Colorado. Llegaron en el tren de ayer. Hombres de aspecto severo, los 2. William Harper y su hermano Charles. Están hospedándose en la casa de huéspedes de la señora Morrison». Jacob sintió un nudo frío formándose en su estómago. «¿Los has visto?». «Los vi en la tienda general», Ruth asintió. «William estaba preguntando al señor Peterson sobre ti, haciendo preguntas sobre tu carácter, tu situación financiera. No fueron preguntas amigables». Esa noche, Jacob encontró a Lydia sentada en el porche, mirando el río que corría en la oscuridad. Se había vuelto su lugar para pensar durante las últimas semanas, y él había aprendido a respetar esos momentos de silencio. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ella asintió sin apartar la mirada del agua. «Recuerdo el día que conocimos a los tíos», dijo después de un momento. «Fue en el funeral. Clara lloró cuando el tío William trató de cargarla, y él la puso en el suelo como si fuera algo sucio. Dijo que era demasiado emocional para una niña de su edad». Jacob sintió esa furia familiar encenderse en su pecho. «¿Qué más recuerdas?». «Que hablaron de nosotras como si no estuviéramos ahí, sobre cómo encontrar situaciones apropiadas para nosotras, sobre cómo nuestros padres no habían dejado suficiente dinero para que fuéramos cómodas de mantener». Lydia finalmente se volvió hacia él. «Hablaron de separarnos, Jacob. El tío William dijo que Clara era lo suficientemente joven para adaptarse a una nueva familia, pero que yo era demasiado mayor y demasiado independiente para ser fácilmente colocada. No voy a dejar que eso pase», Jacob dijo, y las palabras salieron con la fuerza de una promesa sagrada. «¿Cómo puedes detenerlo?», Lydia preguntó. «Si el comité decide que nuestros parientes de sangre son más apropiados». «Porque voy a hacer algo que debería haber hecho hace semanas», Jacob interrumpió.
Voy a pedirte que me dejes adoptarlas oficialmente. A ambas. Lydia se volvió hacia él completamente, sus ojos enormes en la tenue luz que se filtraba desde las ventanas de la cabaña. ¿Adopción? Adopción legal, Jacob confirmó. Si el juez del condado lo aprueba, sería su padre legal. Los tíos no tendrían más derecho sobre ustedes que cualquier extraño en la calle. ¿Pero harías eso?, preguntó Lydia, su voz apenas un susurro. ¿Realmente harías eso? ¿Tomarías esa responsabilidad legal y financiera por nosotras? Jacob tomó las manos de Lydia entre las suyas, notando cómo sus callos de trabajar en el jardín y el molino coincidían con los suyos. Lydia, ya eres mi hija en todo lo que importa. Esto solo lo haría oficial. Fue la primera vez que la vio llorar desde la noche después del rescate. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras asentía, incapaz de hablar. Pero tenemos que ganar esta audiencia primero, Jacob continuó. Tenemos que convencer a ese comité de que somos una familia real, no solo un arreglo conveniente. El día de la audiencia amaneció claro y caluroso, con el tipo de cielo azul brillante que parecía burlarse de la gravedad de la situación. Jacob se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Margaret, y ayudó a las niñas a prepararse. Ruth había traído vestidos apropiados para ellas, y Clara especialmente se veía muy mayor y muy nerviosa en su vestido azul marino. «¿Qué tengo que decir?», preguntó Clara mientras Jacob intentaba domesticar su cabello rubio en algo parecido a un peinado formal. «Solo di la verdad», Jacob respondió. «Sobre cómo te sientes aquí, sobre si eres feliz, sobre si te sientes segura. ¿Qué pasa si no me creen?». Jacob se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Entonces va a ser su pérdida, porque van a estar rechazando a la niña más valiente y honesta que he conocido». El salón de la iglesia estaba lleno cuando llegaron. Jacob había esperado una multitud, pero no había anticipado la división tan clara que vio. En un lado del salón, sentados en las primeras filas, estaban el reverendo Hayes y los dos hombres que solo podían ser los tíos de Colorado. Ambos eran altos y delgados, con rostros que parecían haber sido tallados de piedra severa. En el otro lado, para sorpresa y alivio de Jacob, estaban Ruth Carter, Silas Boone y varios otros miembros de la comunidad que no había esperado ver. El viejo Dr. Mitchell estaba ahí, y la señora Patterson del almacén general, e incluso el joven Tom Riley, que a veces ayudaba en el molino. El reverendo Hayes actuó como moderador, comenzando con una declaración larga sobre la importancia de la moral comunitaria y la protección de menores vulnerables. Sus palabras eran elocuentes y condenatorias, pintando un cuadro de Jacob como un hombre que había aprovechado la vulnerabilidad de las niñas huérfanas para algún propósito turbio. «Es simplemente inapropiado», declaró, su voz resonando en el salón silencioso, «que dos niñas jóvenes vivan sin supervisión femenina apropiada con un hombre soltero. Sin importar cuán bien intencionado pueda ser el señor Thorne, la situación es moralmente cuestionable y potencialmente peligrosa». William Harper se levantó cuando se le pidió que hablara. Era un hombre impresionante en su severidad, con una voz que había sido entrenada para comandar respeto en las salas de juntas. «Mi hermano y yo», comenzó, «estamos preparados para proporcionar un hogar apropiado para nuestras sobrinas. Clara sería bienvenida en mi hogar en Denver, donde mi esposa podría proporcionarle la guía femenina que necesita. Lydia, siendo mayor, sería más apropiada para una posición respetable en el hogar de mi hermano Charles, donde podría aprender habilidades domésticas apropiadas mientras contribuye a la casa». Jacob sintió la mano de Lydia encontrar la suya, sus dedos fríos y temblorosos. Clara estaba sentada en su otro lado, tan quieta que apenas parecía estar respirando. «Señor Thorne», el reverendo Hayes se dirigió a él, «¿tiene algo que decir en su defensa?». Jacob se levantó lentamente, consciente de que cada ojo en el salón estaba sobre él. Durante un momento, las palabras que había ensayado se desvanecieron de su mente. Luego vio a Clara mirándolo con confianza absoluta y a Lydia con una esperanza desesperada, y las palabras correctas llegaron. «Reverendo Hayes, miembros del comité», comenzó, «no voy a estar de pie aquí y fingir que nuestra situación es convencional. No lo es. Pero voy a estar de pie aquí y decir que es correcta». Se volvió para enfrentar a la audiencia completa. «Hace 4 meses, saqué a estas niñas de un río que amenazaba con llevárselas.
Pero la verdad es que ellas me salvaron a mí también. Me salvaron de ahogarme en mi propio dolor y soledad. Hizo una pausa, encontrando los ojos de algunas de las personas que lo habían conocido antes de su pérdida. Algunos de ustedes recuerdan al hombre que era antes de que Margaret muriera. Ustedes recuerdan que una vez fui alguien que se preocupaba por esta comunidad, que tenía amigos, que tenía una vida. Silas asintió desde su asiento, y Jacob sintió un brote de gratitud. Estas niñas me devolvieron esa vida, continuó. No por sus propias razones egoístas, sino simplemente por ser quienes son. Clara me enseñó a reír de nuevo. Lidia me enseñó que el coraje a veces se ve como terquedad, y que ambos son necesarios para proteger lo que amas. Se volvió hacia los tíos Harper. Señores, respeto su derecho como parientes de sangre, pero les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escribieron a estas niñas? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaban, qué necesitaban, qué las hacía felices? William Harper se puso rígido, pero no respondió. Porque yo puedo decirles, Jacob continuó, que Clara tiene pesadillas sobre ahogarse, pero que también sueña con tener su propia biblioteca algún día. Puedo decirles que Lidia trabaja en el jardín cuando está preocupada porque la tierra la calma, y que tiene una mente tan afilada que puede arreglar cualquier máquina que le pongas delante. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Puedo decirles que Clara todavía llora por sus padres los domingos por la mañana, y que Lidia canta canciones de cuna en español que su madre le enseñó cuando piensa que nadie está escuchando. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Estas no son cargas o responsabilidades que he tomado. Son mis hijas, en todo lo que importa, y voy a luchar por ellas hasta mi último aliento. El silencio que siguió fue tan completo que Jacob pudo escuchar el tic del reloj en la pared trasera del salón. Luego, para su sorpresa, Lidia se puso de pie. ¿Puedo hablar?, preguntó, su voz clara y fuerte. El reverendo Hayes parecía sorprendido, pero asintió. Lidia se volvió hacia la audiencia, y Jacob vio en ella una transformación que lo llenó de orgullo. Ya no era la niña asustada que había sacado del río. Esta era una joven mujer que había encontrado su voz y su fuerza. El salón de la iglesia permaneció en silencio absoluto, mientras Lidia se irguió completamente, transformada de la adolescente protectora y temerosa en una joven mujer que había encontrado no solo su voz, sino su poder. Jacob sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo dejó sin aliento. «Mi nombre es Lidia Harper», continuó, su voz clara y resonante, «y quiero que todos sepan que Jacob Thorne es el mejor hombre que he conocido en mi vida». Se volvió ligeramente para incluir a los tíos Harper en su mirada. «Tío William, tío Charles, ustedes hablan de hogares apropiados y supervisión femenina adecuada, pero yo les pregunto, ¿cuándo me preguntaron qué quería yo? ¿Cuándo le preguntaron a Clara qué la hacía sentir segura?» William Harper se removió incómodamente en su asiento, pero Lidia no había terminado. Porque si realmente les importáramos como dicen, sabrían que Clara tiene terrores nocturnos y que solo Jacob ha podido calmarla cuando despierta gritando. Sabrían que he aprendido más sobre mecánica y agricultura en estos meses que en todos los años anteriores de mi vida, porque finalmente alguien creyó que valía la pena enseñarme. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Sabrían que por primera vez desde que murieron nuestros padres, no tengo que quedarme despierta por las noches preguntándome si Clara y yo todavía estaremos juntas cuando amanezca. El reverendo Hayes intentó interrumpir. «Niña, entendemos tus sentimientos, pero...» «No», Lidia lo cortó, y su voz cargó el salón como un trueno. «No entienden. Ustedes ven lo que quieren ver. Un escándalo, una situación inmoral. Pero yo veo un hombre que dejó su trabajo en medio de una tormenta para salvar a dos extrañas del río. Veo un hombre que nos dio su cama y durmió en el suelo durante semanas, hasta que pudo construir otro dormitorio. Veo un hombre que llora cuando piensa que no lo vemos, porque todavía extraña a su esposa, pero que nos ama tanto que está dispuesto a arriesgar todo lo que tiene para mantenernos juntas». Jacob sintió las lágrimas picando en sus ojos. Nunca había escuchado a Lidia hablar con tal elocuencia y pasión. «Y ustedes», continuó, volviéndose hacia los tíos, «quieren separarnos, no porque sea lo mejor para nosotras, sino porque es lo más conveniente para ustedes, porque somos más fáciles de manejar cuando no estamos juntas, cuando no tenemos una a la otra para ser fuertes.
Clara, inspirada por el valor de su hermana, se puso de pie también. Su voz era más suave que la de Lydia, pero no menos poderosa por eso. «Yo también puedo hablar», dijo, mirando directamente al reverendo Hayes. «Soy Clara Harper, y tengo 14 años, y sé lo que es el amor». Se volvió hacia Jacob, y su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Papá Jacob me enseña cosas todos los días, no solo sobre el molino o sobre los peces, sino sobre ser valiente cuando tienes miedo, sobre ser gentil cuando alguien está herido, sobre cómo una familia no tiene que ser sobre sangre, puede ser sobre elección». Su voz se hizo más fuerte. «Los tíos Harper quieren llevarnos porque es su deber, pero Papá Jacob nos quiere porque somos nosotras, y esa es la diferencia entre un deber y el amor». Un murmullo comenzó a extenderse por el salón. Jacob pudo ver que las expresiones en muchos rostros habían comenzado a cambiar, que las palabras de las niñas estaban llegando donde sus propias palabras no habían podido. Ruth Carter se puso de pie desde su lugar en el público. «Reverendo Hayes, si me permite...» «Señora Carter, no creo que...» «Con todo respeto, reverendo», Ruth lo interrumpió, su voz llevando la autoridad de alguien que había traído la mitad de los niños del pueblo al mundo. «Estas niñas tienen derecho a ser escuchadas. Y como la única mujer en este salón que ha estado en esa cabaña regularmente durante los últimos meses, tengo cosas que decir sobre la supervisión femenina adecuada». Se dirigió a la audiencia completa. «He visto cómo viven Jacob y las niñas. He visto las comidas que comparten, la ropa limpia y remendada, el jardín que Lydia mantiene con tanto orgullo. He visto a Clara leyendo libros que Jacob le compra, y a Lydia aprendiendo habilidades que la convertirán en una mujer independiente y capaz». Ruth hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Pero más que eso, he visto amor. He visto a un hombre que se despertaba cada 2 horas para revisar la fiebre de Clara cuando estuvo enferma. He visto a una niña que ahorra sus centavos para comprarle a Jacob tabaco para su pipa porque notó que había dejado de comprárselo a sí mismo. He visto a una familia que se eligió mutuamente». Silas Boone se levantó también. «Jacob Thorne es mi amigo desde la infancia», dijo con su voz grave y honesta. «Lo he visto en sus peores momentos, cuando el dolor casi lo mata. Y lo he visto estos últimos meses, volviendo a la vida. Cualquiera que diga que hay algo impuro o inmoral en lo que está pasando en esa cabaña es un tonto o un mentiroso». Más voces comenzaron a sumarse. El doctor Mitchell habló sobre las veces que había visitado para revisar la salud de las niñas y había encontrado un hogar limpio y cariñoso. La señora Patterson habló sobre ver a Jacob en la tienda, comprando telas para que las niñas pudieran tener vestidos nuevos, libros para que Clara pudiera seguir aprendiendo. Incluso Tom Riley, tímido como era normalmente, se puso de pie. «Trabajo en el molino a veces», dijo. «Nunca he visto nada que no fuera apropiado, pero he visto cómo se miran unos a otros, como una familia real». El reverendo Hayes estaba claramente perdiendo el control de la situación. Su rostro se había puesto rojo y golpeaba su martillo en la mesa del frente. «¡Orden! ¡Orden!», gritaba. «Esta no es la manera de proceder con esta investigación». Pero William Harper se había puesto de pie y su expresión había cambiado. Caminó hacia el frente del salón, ignorando las protestas de Hayes. «Señor Thorne», dijo, su voz más suave de lo que había sido antes, «¿puedo hacerle una pregunta?». Jacob asintió, aunque se mantuvo alerta. «Si las niñas vinieran con nosotros», William continuó, «¿qué haría usted? ¿Cómo viviría?». Era una pregunta que Jacob no había esperado. Se quedó callado por un momento, considerando su respuesta. «Supongo», dijo finalmente, «que volvería a estar solo. Volvería a ser el hombre que era antes de que llegaran, medio muerto, solo pasando los días». Hizo una pausa. «Pero esa no es realmente su pregunta, ¿verdad?». William Harper negó con la cabeza lentamente. «No, mi pregunta real es, ¿las ama tanto como para dejarlas ir si fuera realmente lo mejor para ellas?». «Sí», Jacob respondió sin dudarlo. «Las amo tanto que haría cualquier cosa por su felicidad, incluso romper mi propio corazón si fuera necesario». «¿Y ustedes?». William se volvió hacia las niñas. «¿Aman tanto al señor Thorne como para quedarse con él incluso si significa renunciar a las comodidades que podríamos ofrecerles? ¿Incluso si significa enfrentar más juicios de la comunidad?». Lydia y Clara se miraron.
Una conversación silenciosa pasando entre ellas. Luego se volvieron hacia Jacob, y Lydia tomó su mano. «No estamos renunciando a nada», dijo simplemente. «Estamos eligiendo todo lo que queremos». Clara tomó la otra mano de Jacob. «Estamos eligiendo amor», agregó. William Harper se quedó callado por un largo momento, estudiando los rostros frente a él. Finalmente se volvió hacia su hermano Charles, quien asintió lentamente. «Señor Thorne», William dijo, «retiramos nuestra petición de custodia. Si estas niñas están tan decididas, y si la comunidad las apoya», hizo un gesto hacia el salón lleno de voces que se habían alzado en defensa de la familia. «Entonces, tal vez sea hora de que reconozcamos que a veces los arreglos no convencionales pueden ser los correctos». El salón estalló en conversaciones, pero el reverendo Hayes golpeó su martillo furiosamente. «Esto es irregular. Esta audiencia fue llamada para determinar el bienestar de estas niñas», interrumpió el Dr. Mitchell, poniéndose de pie con la autoridad que le daba su posición respetada en la comunidad. «Y creo que hemos determinado claramente que están floreciendo donde están». «Reverendo Hayes», Ruth Carter agregó, «tal vez sea hora de recordar que la familia puede tomar muchas formas, y que el amor es el fundamento más importante de todas». Durante los meses que siguieron, la vida se asentó en un ritmo más tranquilo pero no menos pleno. Jacob presentó oficialmente los papeles de adopción, y después de una investigación formal que fue poco más que una formalidad, especialmente con el apoyo público que habían ganado, Lydia y Clara Harper se convirtieron legalmente en Lydia y Clara Thorne. La ceremonia fue pequeña, celebrada en la oficina del juez del condado, pero Ruth Carter había insistido en una celebración después. La mitad del pueblo vino a la cabaña junto al río, trayendo comida y regalos y bendiciones. Mientras Jacob observaba a Clara enseñar a los niños más pequeños cómo trenzar cordeles para redes de pescar, mientras veía a Lydia discutir técnicas de jardinería con las mujeres mayores como si fuera una igual, sintió una paz que no había conocido en años. «¿En qué piensas?», preguntó Lydia, acercándose a él con 2 tazas de sidra. «En lo diferente que se ve todo ahora», Jacob respondió, tomando la taza y mirando hacia el río que había sido testigo de tanto. La pérdida de Margaret y el bebé, el rescate de las niñas, todas las tardes tranquilas cuando las 3 se sentaban juntos a planificar el futuro. «¿Diferente cómo?», preguntó Clara, uniéndose a ellos con su propio vaso. Jacob las miró a ambas. Lydia con sus 17 años pero con la sabiduría de alguien mayor. Clara a punto de cumplir 15 y floreciendo en confianza cada día. Y sonrió. «Hace un año», dijo, «pensé que mi historia había terminado. Pensé que todo lo que me quedaba era existir hasta que fuera hora de reunirme con Margaret». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Pero ustedes me enseñaron que las historias no terminan. Simplemente comienzan nuevos capítulos. Y este capítulo», miró hacia la celebración a su alrededor, hacia la cabaña que ahora estaba llena de vida y risa, hacia el jardín donde las semillas de Lydia habían crecido hasta convertirse en una abundante cosecha. «Este capítulo es sobre la familia que elegimos, no la que perdemos». Mientras el sol se ponía sobre el río, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, Jacob Thorne se sentó con sus hijas adoptivas en el porche que había construido para Margaret hace tantos años. El río siguió fluyendo, ya no indiferente a sus problemas, sino testigo de su triunfo. Habían tomado algo roto, 3 corazones fracturados por la pérdida, y lo habían convertido en algo completo y hermoso. Habían demostrado que el amor no siempre llega de la manera que esperas, pero cuando llega, vale la pena luchar por él. Y en los años que siguieron, cuando otros en el pueblo enfrentaron sus propias pérdidas y desafíos, a menudo miraron hacia la cabaña junto al río como prueba de que las segundas oportunidades eran posibles, de que las familias podían crearse tanto como nacer, y de que a veces las mayores bendiciones llegaban disfrazadas como las peores tormentas. La historia de Jacob, Lydia y Clara se convirtió en algo más que su propia supervivencia. Se convirtió en esperanza para cualquiera que hubiera perdido todo y necesitara creer que podía comenzar de nuevo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.